Bien, entonces tenemos que el día de hoy vamos a abordar fonología 2, no sin antes recordar algunos aspectos que hemos tratado la clase pasada en fonología 1. Tenemos en fonología 1, vimos los fonemas segmentales y la función distintiva que cumplen estos fonemas, ¿verdad? Lo vimos a través de los pares mínimos. Entonces, dentro de los pares mínimos tenemos, ¿qué entendemos por un par mínimo? ¿Qué es un par mínimo? ¿Quién me da un ejemplo de par mínimo? Un par mínimo que cumpla función distintiva entre fonemas bilabiales. ¿Cuáles son los fonemas bilabiales? Aquellos que tienen ese rasgo en que el punto de articulación son los labios. Un par mínimo sería beso, peso, ¿no? Beso, peso. La B, el fonema oclusivo bilabial sonoro, está siendo reemplazado por el fonema oclusivo bilabial sordo en peso, ¿sí? Entonces vamos a ver algún otro fonema, otro par mínimo. ¿Qué pasó? ¿Están ahí? A ver, chicos, ¿están ahí o no están ahí? Sí, profesora. A ver, ¿quién me da un par mínimo? Mapa, mamá. Ya, mapa. Y Mapa, mamá. mamá. A ver, ¿qué pasa con ese par mínimo? Estamos reemplazando un fonema por otro, ¿no? En mapa, la P está siendo reemplazada por la M. ¿Solamente hay ese cambio en ese caso? ¿Solamente hay está siendo reemplazado por un único fonema o hay algún otro cambio? Porque para que haya par mínimo solo tiene que haber un cambio, ¿no? ¿Qué dices? ¿Recuerdan cuando hemos trabajado lo que es la transcripción fonológica? Y en la transcripción fonológica alguien me preguntó, ¿es necesario colocar el acento? Y yo le hago la pregunta, ¿y por qué era necesario colocar el acento? A veces no lo colocamos, ¿no? Pero cuando no lo colocamos pasa algo. ¿Qué ocurre? Que no podemos ver dónde lleva la mayor fuerza de voz. Y en mapa mamá ya vemos que no solamente está siendo reemplazado un fonema segmental por otro, sino también hay un cambio de posición del acento, ¿no? O tienen el acento en el mismo lugar. ¿Qué dicen? Entonces, ahí que vemos ya hay dos cambios, ¿no? Entonces, para que haya un par mínimo solamente tiene que haber un cambio, un fonema por otro. Y no olviden que la representación fonológica es importante marcar el acento a pesar de estar hablando de otro tipo de fonema, ¿no? Pero ya tendríamos que ver ahí que hay dos cambios, no hay un único cambio, ¿sí? No sé si está claro o tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces, los pares mínimos se pueden dar entre fonemas consonánticos y también entre fonemas vocálicos.
entre fonemas vocálicos, por ejemplo, tienen puno, pino. El fonema U, que es un fonema alto, vocálico alto, ¿cierto? Está siendo reemplazado por la I. ¿Y la I qué característica tiene? También es alto. ¿En qué se están diferenciando? En que uno, por el deslizamiento horizontal de la lengua, uno es anterior y el otro es posterior, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, caro, carro. Los dos son vibrantes. El vibrante simple de caro está siendo reemplazado por la vibrante múltiple, ¿no? Entonces, hemos tratado lo que son los fonemas vocálicos, los fonemas consonánticos que están dentro de los fonemas segmentales del castellano, ¿no? Dijimos que son 5 vocálicos y 19 consonantes. En total, ¿cuántos fonemas tiene el castellano? 24. Seguimos a ver, entonces vamos a ver ahora los fonemas suprasegmentales. Estos fonemas suprasegmentales se van a presentar, a diferencia de los fonemas segmentales, ya no en una secuencia, sino se van a presentar simultáneamente con los fonemas segmentales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su definición? Se ubican dentro de la sílaba, la cual se estructura con fonemas segmentales. Sus clases, tenemos el acento, el tono. El acento lo podemos ver en la palabra y el tono en la oración. Vamos a ver los ejemplos. Papá, acento, tono. Nivel suprasegmental. Está la sílaba, ¿cierto? Nivel segmental. Y aquí ya vemos los fonemas ya separados, ¿no? Fonema consonántico, fonema vocálico, fonema consonántico, fonema vocálico. A nivel suprasegmental, en el nivel suprasegmental vemos las clases, ¿no? Está el acento, que va a recaer en una sílaba, en este caso en la sílaba pa, en la sílaba final, y el tono lo vemos al final de la oración. ¿Cuál es ese tono en el que termina esta oración, esta frase? Si nosotros quisiéramos analizar los diferentes tonos que se encuentran en toda la secuencia hablada, vamos a ver pues que vamos a pasar de un tono a otro y eso lo podemos ver también en un ecualizador, ¿no? Cuando va cambiando, las luces suben, bajan, ¿no? Unos tonos son más altos, más bajos, sí, pero ello no implica función distintiva, ¿no? Para que haya función distintiva hay un cambio de significado. Y cuando se ve ese tono en el castellano se ve al final de la oración. Veamos el acento. Decimos que el acento es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad. Esa mayor intensidad que recibe una sílaba dentro de la palabra. Por ejemplo, cangrejo, trágico, admirador. Público, publico y publicó. Júbilo, jubilo y jubiló. En el español, su posición dentro de la sílaba es variable, por eso decimos que en el castellano el acento es variable. ¿Por qué es variable? Porque puede aparecer en una posición que puede ser interna dentro de la palabra, ¿no? Puede ser al inicio de la palabra, pues al final. Pero nosotros le llamamos, ¿no? Una posición en última posición, penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, ¿sí? Cumple función distintiva en algunas palabras, no en todas. Entonces tenemos aquí, en los ejemplos se puede ver la función distintiva, aquí en el caso de público, ¿no? Público no significa lo mismo que publico y tampoco que publicó. Júbilo no tiene el mismo significado de jubilo
y de jubiló. Entonces, el acento es esa mayor intensidad que recibe una vocal dentro de una sílaba. Siempre recae en una sílaba. Esa sílaba lleva la mayor fuerza de voz y decimos que su posición es variable. Puede ir en último lugar, penúltimo, antepenúltimo, y en algunas palabras decimos tras antepenúltimo sílaba. Tienen algunos ejemplos acá. Cartel es diferente que cártel. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Debido al acento, ¿no? El acento en cartel está en la última sílaba, mientras que en cártel en la penúltima sílaba. Y tienen sentidos distintos, tienen un significado diferente. Veamos este ejercicio. Elijan la alternativa donde el acento cumple función distintiva. A, tenemos el ejemplo de B, el ejemplo de C y de D. ¿Cuál es la alternativa? Muy bien. Entonces tenemos A. Le medico un antibiótico, señora Reyes. B. Vivió en Santa Anita desde su niñez. C. Los niños preguntan constantemente. D. Trabajaremos todo el fin de semana. ¿Cuál es la alternativa? La A. ¿Por qué la A? médico. Medico, ¿no? Medico tiene su par, que sería médico o médico, ¿sí? En este caso, médico. Le medicó un antibiótico, señora Reyes, ¿no? Muy bien. ¿En qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica? Acústico lámpara, lívido sutil, sábana fútil y amarás término. La D. ¿Por qué la D? ¿Por qué sería la D? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, la B o la C? Y me dice por qué la D, chicos. Porque sin el acento también tiene otro significado las palabras de la D. Ya, por ejemplo, sin el acento, ¿cómo sería la primera palabra? Amaras. Amaras.
¿Y la otra? Y termino o terminó. Ya. ¿Y no ocurre en las anteriores eso? A ver. En la C, En las en sábana sí sábanas, ocurre. Sábana, no creo. pero en fútil no. Ya. Ya. ¿Y en las otras? Lívido, pero libido creo que es con B, ¿no? Ajá, muy bien. Y en A eso ya es imposible, ¿verdad? Entonces hemos visto por qué razones la respuesta es D, ¿cierto? Porque tanto en la primera palabra, amarás, como en término, el acento al cambiar de posición cambia el significado de la palabra. En las otras nos ponen algunas palabras que nos podrían generar ciertas dudas, pero vemos que no es así, ¿no? Que siempre hay una diferencia, que no es posible. Bien. Entonces vamos a ver el tono y la entonación. ¿Qué decimos del tono? El tono es una unidad perceptual asociada con las vibrantes de las cuerdas vocales. Frecuencia. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. Tenemos Marina dañaba la madera. Y miren cómo se puede graficar los diferentes tonos de esta palabra, de esta oración, disculpen. Marina dañaba la madera. Solo en Marina ya hay varios tonos, ¿no? Dañaba también. Va subiendo, baja, vuelve a bajar, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ver al final, que va a ser para ver el tono del cual estamos hablando, ese que puede variar de significado, es esa inflexión de voz final. Marina dañaba la madera. Esa inflexión de voz decimos que es ascendente o descendente, ¿no? Diferente. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, el chino, nos vamos a encontrar con que en el chino basta un cambio de tono en la palabra para que el significado varíe. En cambio, en el castellano vemos la entonación final, ¿no? Para esa variación. Entonces, ¿qué es la entonación? Es ese conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente. En algunos casos cumple función distintiva. Entonces, cuando decimos función que puede ser ascendente, es decir, ¿cuándo vamos a encontrar esa entonación final ascendente? En las oraciones interrogativas cuya respuesta es sí o no. En ese caso, diremos que es horizontal o es descendente. En este caso, Marina dañaba la madera, será descendente. Todas las preguntas que no sean directas, totales, esas también tienen la entonación final descendente. Si es una exclamación, descendente. Si es una afirmación, descendente. Si es una negación, descendente. ¿Y cuándo será horizontal? Entonces, esa inflexión horizontal es un ideal. Solamente se presenta en aquellos enunciados que no han sido culminados, que por alguna razón u otra no han sido culminados. A veces de manera intencional iniciamos una oración y la dejamos en un punto, ¿no? Porque queremos crear suspenso, por diversas razones, ¿no? O de repente ocurrió algo en ese momento y nuestro discurso quedó cortado ahí. Solo en ese caso será horizontal. En todos los otros casos va a ser o ascendente o descendente. Tipos de inflexión, ¿no? Ahí tenemos ascendente, oraciones interrogativas absolutas, totales. El acento es un fonema,
¿Sí o no? Y si agudizamos el oído, vamos a darnos cuenta pues que ahí esa entonación termina en ascendente. La sílaba contiene acento y tono. También ahí ascendente. Es descendente, oraciones enunciativas. El acento es un fonema. Oraciones exclamativas. Estoy curada. Oraciones interrogativas pronominales. ¿Cómo reconozco un fonema? Y la oración horizontal, esa entonación horizontal, solamente en aquellas oraciones interrumpidas o inconclusas. A caballo regalado, y ahí me quedo, ¿no? No continúo ni para finalizar, no, quedó en suspenso. Entonces, esos son los tres tipos de inflexión tonal: ascendente, descendente u horizontal. Entonces, veamos algunos ejemplos en los que la entonación sería ascendente. ¿Qué tal si los ejemplos los dan ustedes ahora, sí? Entonación final ascendente. Abran sus micros, chicos. Cualquier pregunta cuya respuesta sea sí o no tendrá ese final ascendente, ¿cierto? ¿Revisaron la separata? Miran, sí o no. Esa tiene una terminación ascendente, ¿no? ¿Tomaron desayuno? También será sí o no. Si yo digo, ¿qué clase tuvieron en la primera hora? ¿Podría decir que es ascendente o no? Es descendente porque no es una pregunta absoluta. Muy bien, ¿no? Es una oración interrogativa pronominal, ¿no? ¿Qué clase tuvieron en la primera hora? Muy bien, descendente. Perfecto. Entonces continuamos. Función distintiva del tono. Oraciones interrogativas absolutas, oraciones enunciativas. Marina guardó su dinero, tono final ascendente. Si a esta misma oración le quitamos los signos, diremos, Marina guardó su dinero, tono final descendente. Aquí podemos ver que en esta oración se puede observar que hay esa función distintiva del tono, ¿no? Veamos los ejercicios al respecto. Elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. A, B, C y D. A ver, ¿cuál es? ¿La C? Ya, ahora pregunto, ¿es una pregunta o es una afirmación? La C. Muy bien, la C. ¿Y por qué es la C? Es porque es una oración interrogativa absoluta. Ya. Y hay función distintiva porque al omitir los signos se convierte en una oración enunciativa, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. 2.
marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Donde ambos, aquí ya no pido solo acento o solo tono, sino acento y tono a la vez. La, ¿Ah? Bien. ¿Verificaron? ¿Ya descartaste todas las otras posibilidades? Muy bien. Me dice la A. Entonces vamos a descartar, ¿no? Entonces me dice, yo puedo preguntar, ¿no? ¿Cantó hermosos yarabíes andinos? Ah, muy bien, la respuesta podría ser sí o no. Y acá, ¿almorzó espárragos salteados al ajo? También. ¿Tiene una colección de perfumes? Sí o no. ¿Pilar será ingeniera industrial? Sí o no. Entonces, en cuanto a entonación final, de repente podríamos decir que en todo se puede dar, ¿cierto? Pero me dicen que estén acento y tono a la vez. Entonces, ahí ya solamente puede haber eso en una alternativa. Me dicen la A. ¿Por qué la A? por cantó. Cantó, ¿verdad? Cantó, existe también la posibilidad de canto. En las otras alternativas, ¿hay esa posibilidad? No. No, muy bien. Entonces nos quedamos con la alternativa A. En 1 la C y en 2 la A. Veamos ahora. Pasamos a la sílaba. Antes de pasar a la sílaba, sí tienen claro lo de los fonemas suprasegmentales, ¿verdad? ¿Qué es un fonema suprasegmental? La función distintiva dentro del fonema suprasegmental. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales en el castellano? Sí, nos vamos respondiendo, ¿no? Cada uno va respondiéndose, ¿sí? ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales en el castellano? ¿Cuándo está presente esa función distintiva? ¿Qué tipo de oraciones presentan entonación final ascendente? Bien. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, Miss, en la pregunta 2 no me queda muy claro eso del tono y la entonación distintiva. Ya. Decimos que en el castellano hay dos fonemas suprasegmentales, ¿sí? Uno es el acento y el otro es el tono, ¿no? Es la entonación final, finalmente, ¿no? Es ese tono final en la oración. Y el acento vemos que se cumple función distintiva cuando hay un cambio de posición del acento en una palabra, ¿no? Eso es a nivel de palabra. Tenemos visito y visitó. Y en la oración, en la entonación decimos que tenemos la pregunta, ¿trajo los libros que le pedí? Y la respuesta será sí o no, y hay una entonación ascendente. Para que ambos estén presentes a la vez, porque en el primer ejemplo que tenemos solamente pedimos tono, ¿sí? En el ejercicio número 1 solamente pedimos acento, pero aquí pedimos que haya ambos. Si yo coloco los signos de interrogación en la oración A,
¿cantó hermosos yarabíes andinos? Mi respuesta será sí o no. Y ahí yo ya tendría pues esa posibilidad. ¿Existe la posibilidad que este enunciado cambie de tono final? Sí, solamente basta agregar los signos de interrogación, ¿sí? Pero además de ello veo el acento que también me están pidiendo. Entonces, ¿es posible que yo cambie la palabra cantó por canto? Sí. Esto no puede pasar en B, a pesar que dijimos en cuanto a la entonación sí se puede dar en los tres siguientes, B, C y D. Pero yo puedo decir almuerzo, almorzó. No, solamente será almorzó. Y en espárragos tampoco me da la posibilidad de cambio de posición del acento. Y en salteados tampoco, ni en ajo. Y lo mismo en estas otras oraciones de C y D. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Que se encuentren presentes ambos fonemas suprasegmentales. Veamos el ejercicio anterior, ¿no? Aquí, ¿qué me pedían aquí? Solamente acento. Entonces, lo único que yo iba a ver es eso, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, voy a ver, me dijeron que era la A. Entonces, puedo ver B y digo, vivió en Santa Anita desde su niñez. ¿Existe la posibilidad de que alguna de estas otras palabras cambie de posición el acento y dé lugar a otra palabra en el castellano? No hay, ¿verdad? No hay. Solamente eso ocurre en A, porque solamente estábamos pidiendo acento. En la pregunta 2 me decían la alternativa, ¿no? ¿En qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica? Analizamos cada una de estas otras alternativas y vimos que no podía darse esa situación. En algunas palabras sí, pero no en la otra, ¿no? Por ejemplo, en sábana y sabana, sí, pero no existe fútil y futil. Ahora, acá incluso, ¿no? En la líbido, cuando tengo la palabra líbido y la siguiente palabra es sutil, ¿cierto? Entonces yo diré en líbido, si estamos hablando de fonemas, no hay ningún cambio, ¿no? Le puedo quitar la libido, hablar de la libido, claro. Entonces sí podría ser. Porque la V y la B no hay un cambio, porque eso es escritura, recuerden, hablamos de fonemas. Pero en cambio acá en sutil y sutil solamente existe uno, ¿cierto? Que es sutil, no existe el sutil. Y en esta alternativa y en esta pregunta 2 ya me preguntaban por ambos a la vez. Que en un mismo enunciado yo pueda encontrar los dos. Es una pregunta que aparece en las pruebas de admisión, ¿no? No sé si es más claro ya para ti. Imagino que sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Requiere de práctica, ¿no? Vamos a practicar, vamos a seguir practicando con algunas oraciones. Tenemos la sílaba, decimos que es esa unidad mínima de pronunciación de una palabra, ¿no? Cuando pronunciamos una palabra, esa palabra no se pronuncia de un solo golpe, sino por sílabas, ¿no? Está conformada por segmentos vocálicos y consonánticos. En el castellano, una vocal puede ser sílaba a la vez, ¿no? Pero una consonante sola no, requiere siempre de vocal. Entonces tenemos diferentes tipos de sílabas en el castellano. En cuanto a su estructura, el núcleo de una sílaba siempre va a ser una vocal. Puede haber sílabas constituidas solo por la vocal y las consonantes van a constituir los márgenes silábicos. Tenemos en la palabra pantalón. La palabra pantalón presenta
3 sílabas. ¿Y cómo se estructura la primera, la antepenúltima sílaba de la palabra pantalón? De la siguiente manera, ¿no? Tenemos un núcleo vocálico, tenemos un margen silábico anterior y un margen silábico posterior. Si analizamos la sílaba ta, tiene consonante vocal, la vocal es el núcleo y la T será la consonante margen silábico anterior. Lon. En lon tenemos la vocal, que es el núcleo, la L, el margen silábico anterior, y la N, el margen silábico posterior. En cuanto al silabeo ortográfico, es la segmentación de la palabra en sílabas, de acuerdo con las reglas normativas, ¿no? Escoba se estructura en 3 sílabas. Escoba. Leonor en 3. Leonor. Desunir también en 3. Entonces, hay reglas que rigen esta segmentación de la palabra. Por ejemplo, acá, en la palabra Leonor, tenemos la vocal O. ¿Por qué no la junto con la E? Porque la E y la O nunca pueden ir juntas en una misma sílaba. Aquí en desunir. ¿Por qué la S no es parte de la primera sílaba? Porque una consonante entre 2 vocales forma sílaba con la segunda vocal. Veamos las reglas. En contexto, consonante, vocal, consonante, vocal. La consonante se silabea con la segunda vocal. Suboficial. Entonces, la consonante entre 2 vocales forma sílaba con la segunda vocal, ¿no? En vo. Luego tenemos otra regla. En el caso de la H, el grafema H no impide la formación de sílabas. La H no es fonema, sabemos que solo es una letra y por tanto su presencia no impide la formación de sílabas. Sigo aplicando mis reglas generales, ¿no? Entonces, inhumano, tengo una I y luego tengo una consonante y una vocal. La N forma sílaba con la siguiente vocal. El grafema X entre vocales acompaña a la segunda vocal. Ejemplo, taxi. Es taxi, siempre con la segunda. Examen. Examen. Pues ahí también es el caso de la consonante entre 2 vocales. ¿Puedo ver la diapositiva anterior un ratito, please? Sí. Gracias. Entonces, estas reglas son importantes, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a más trabajar con morfemas de repente o con fragmentos de la palabra que tienen significado, ¿no? Y decimos suboficial, ¿cierto? Pero aquí aplicamos reglas para la segmentación. Entonces, la B entre 2 vocales con la segunda vocal, ¿sí?
La H, no lo olviden, no impide ni el silabeo, ¿no? Entonces la H, como no tiene sonido, hagamos de cuenta que ni existe ahí, ¿no? La N entre dos vocales, entonces la N va con la segunda vocal. Profesora, y en el caso de la palabra rehuir, ¿cómo sería su silabeo? Ya. A ver, ¿qué ocurre en rehuir? Ahí lo que vamos a aplicar es lo que viene posterior, ¿no? Ahí tenemos secuencias de vocales. Entonces, ¿qué ocurre con las secuencias de vocales? También tienen reglas. Aquí en la palabra Leonor, por ejemplo, ¿por qué no hemos juntado la E con la O? ¿Por qué? Porque... Ah, muy bien, ¿no? Porque eso ustedes lo conocen, ¿no? Porque ya hay un hiato, ¿no? Hay un hiato. Entonces tú me decías la palabra rehuir o reunir. Disculpa. Rehuir. En rehuir, ¿no? Ya. Rehuir, profesora, rehuir. Sí, rehuir. De huir, ¿cierto? Rehuir, sí. Entonces, ahí en rehuir, ahí que vamos a encontrar varios aspectos que cuando tú tienes las secuencias vocálicas también existen reglas en cuanto a las vocales cerradas, que siempre van juntas, ¿no? Que siempre van juntas. ¿Ya? Esa misma palabra la vamos a ver ahora. Quedamos acá. Entonces tenemos las secuencias vocálicas, ¿sí? La definición es la secuencia de vocales en la cadena hablada, ese encuentro de vocales. Cuando se da este encuentro de vocales, vamos a determinar qué tipo de vocales son. Entonces, ejemplo. Si presentan grupos vocales, Leo, Diana, Hueco, Vole. No hay secuencia de vocales en queso y en guerra. ¿Cuáles son las clases? Las homosilábicas y las heterosilábicas. ¿Cuándo decimos que son homosilábicas? Cuando se presentan en una misma sílaba. Y están los diptongos y los triptongos. Y las heterosilábicas, cuando el encuentro, esa concurrencia de vocales se va a dar, pero las vocales van a aparecer en sílabas distintas. Nunca se van a juntar. Solamente se presenta en el caso del hiato. Veamos, el diptongo. Es la unión de dos vocales en la misma sílaba. ¿Qué combinaciones hay? Vocal cerrada más abierta, abierta más cerrada o cerrada y cerrada. Camión, truán, cielo. Camión tienen la I y la O siempre en una misma sílaba, porque es una cerrada más una abierta. Truán, una cerrada más una abierta. Cielo, una cerrada más una abierta. La abierta o cerrada, más cerrada, bonsai, lo contrario, ¿no? A-I, O-I y rey. No olviden esto en el caso de truán y de prohibido, ¿no? Y luego las cerradas, cerrada más cerrada, cuídate, fluido y piura. La UI en una misma sílaba, porque ambas son cerradas. Fluido, la UI en una misma sílaba, y en piura, la IU en una misma sílaba. Antes de ir a los triptongos, vamos a mencionar aquí que en el castellano solo hay 14 posibilidades para segmentar las
los diptongos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas 14 posibilidades? 6 cerrada más abierta, 6 abiertas más cerradas y 2 posibilidades en cerrada más cerrada. UI o IU. Entonces, cerrada más abierta, ¿no? Tienen cerrada más abierta, tienen la IA, IE, IO, la UA, la UE y la UO, ¿no? Hemos dado algunos ejemplos, pero podríamos muy bien en casa escribir otros ejemplos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Luego, abierta más cerrada, también aquí, ¿no? La AI, AU, EI, EU, OI, OU. Entonces vamos a encontrarnos que cuando llegamos a esa posibilidad de OU, ¿qué palabras tenemos? A ver, ¿qué palabras tenemos con OU? ¿Qué palabras? No hay, ¿verdad? En el castellano podemos buscar todo el diccionario y nos vamos a encontrar con una sola palabra, bow, que es un aparejo de pesca, ¿no? Que incluso es una palabra que no es de origen castellana, ¿no? Es un préstamo. Y luego encerradas tienen la UI o la IU. Antes de pasar, vamos a ver el ejemplo que nos mencionó su compañero, ¿no? El de la palabra rehuir. ¿Qué pasa con rehuir? ¿Cuántas sílabas tiene para empezar? Entonces decimos, ahí tienen que tener en cuenta que la palabra tiene 2 sílabas, ¿no? Y que el acento recae en la última sílaba. Huir. Por lo tanto, diremos que UI va junto y re sería la otra sílaba, ¿cierto? ¿Cuál es el diptongo de rehuir? UI. Ahora sí, nos vamos al triptongo. Es la unión de 3 vocales en la misma sílaba, pero no solo se trata de que haya 3 vocales, sino tiene que haber una combinación. Y esa combinación implica que la primera sea cerrada, la central sea una vocal abierta y la última una vocal cerrada. Si no, no hay triptongo. Entonces, en huaico se cumple esa combinación, esa condición. Estudiéis también, averigüéis también. Entonces, tiene que estar presente esa combinación, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. En Paraguay, ¿hay esa unión de 3 vocales? Guay, ¿no? En Guay. Entonces, en Guay tienen la U, tienen la A y tienen la I. ¿Qué pasa con esa letra Y? Cuando tiene sonido vocálico la tenemos que considerar vocal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un sonido vocálico. Y no olvidemos, hablamos de fonemas, hablamos de los sonidos, ¿no? Y cuando hablamos de la segmentación en la escritura, ¿qué representa? Esos sonidos, ¿no? Ejercicio. Segmente las sílabas, las siguientes palabras en sílabas considerando las reglas de silabeo ortográfico. Tienen tóxico, desamor, exhumación, exalcalde, subestimar, peones, teología y guión. A ver, lo hacemos.
Ya tenemos la primera palabra, tóxico, desamor, exhumación, muy bien, la consonante entre dos vocales con la segunda consonante, ¿no? Luego, en exalcalde también tendríamos que aplicar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que hemos aplicado en exhumación. Subestimar, la B forma sílaba con la E. Peones, P, una sílaba, o la siguiente, Inés la tercera. En teología, T, la O, lo, ji y A, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra teología? 5. Y la palabra guión, ¿cómo la segmentamos? ¿Cómo segmentamos la palabra guión? Tenemos una única sílaba, ¿no? Guión, no se puede segmentar, porque la I y la O forman diptongo. La U no tiene sonido alguno porque acompaña la G. Por lo tanto, tengo una sola sílaba. El hiato. ¿Qué es el hiato? También ahí va a haber un encuentro de vocales, pero estas vocales se separan, forman sílabas distintas. Es la separación de dos vocales por el timbre, la abertura o el acento.
tenemos dos tipos de hiatos. El hiato simple, en el que hay un encuentro de vocales, abierta más abierta, o cerradas iguales. Las abiertas más abiertas pueden ser AE, AO, como las tenemos también en el ejemplo. Dos vocales abiertas o dos cerradas idénticas se separan. Tráelo, AE. Alcohol, OO. Reelecto, EE. Y dos idénticas, tiito, chiita, duumbiro. En cambio, cuando hablamos de hiato acentual, hay una vocal abierta más una cerrada, pero esta cerrada es una cerrada tónica, más una cerrada tónica más una abierta. Entonces es la secuencia de vocales abiertas con vocales cerradas. Si estas últimas tienen el acento léxico, se separan de las abiertas. Oído, huancaína y grúa. Entonces tenemos el hiato, que puede ser hiato simple o hiato acentual. Entonces, sí ven cómo tener claro cuáles son nuestras vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas, porque aquí lo vamos a aplicar, ¿no? Vemos este ejercicio. ¿Cuántos diptongos hay en el siguiente texto? En el siguiente texto, se quebró la calma y el silencio, el ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor. Entonces, ¿cuántos diptongos? Hemos dicho que los diptongos se producen cuando hay un encuentro de vocal abierta más cerrada o cerrada más abierta o cerrada más cerrada, diferentes. 6, 7, 4 o 5. Tenemos, vamos contando, ¿sí? En C, ¿tengo diptongos? No. En quebró, ¿hay diptongos? ¿Hay diptongos en quebró? No, ¿verdad? Porque esa U es parte del dígrafo, entonces acompaña la Q. No hay. Luego tenemos la, tampoco, calma, tampoco, el, tampoco. En silencio tenemos un encuentro vocálico. I, O. ¿Es diptongo? Sí, porque es una cerrada más una abierta. En ruido, U, I, cerrada más cerradas diferentes. Otro diptongo. C no tiene nada. Volvió. I, O. Diptongo, ¿verdad? Pero tiene tilde la O. Sí, pero igual se presentan las sílabas I, O. Por lo tanto, cerrada más abierta y diptongo. ¿No sería hiato acentual? Ya, ¿cuándo hay hiato acentual? Cuando la cerrada lleva la tilde. Entonces, ¿dónde tendría que tener la tilde? En la vocal cerrada. En la cerrada, en la I, ¿no es cierto? Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí habría diptongo. En este caso, no. Ya, entonces ya tenemos silencio 1, ruido 2, volvió 3, quedaron. En quedaron, la U forma parte de la Q. No. Desnudos, no tiene ninguna. Nuestra UE, ¿cierto? Cerrada más abierta.
Dice imagen, no. Nuestro, nuevamente, UE. Dolor no tiene nada. C tampoco, mezclaba tampoco, él tampoco, cielo y E. Juntos no, calle no y rencor no. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas? ¿Las contamos? Entonces, en total tenemos 6 diptongos, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 6 diptongos. Seguimos. Elija la opción en la que la secuencia IE corresponde a un hiato. ¿Quién te llamó Patty? Busca hielo para el batido. Exfolia sus pies siempre, sonríe a la vida con amor. ¿En cuál de las secuencias, en cuál de las oraciones hay una secuencia IE que corresponde a hiato? La D. La D. ¿Por qué la D? Sonríe. Lleva El, tilde. el sonríe, ¿no? Ahí lleva tilde en la I, porque hay un hiato acentual. Entonces la clave D. Muy bien. Ejercicio de aplicación 5. Reconozca las secuencias vocálicas en las siguientes oraciones. A Pía le decimos Piita, Raúl ya cumplía 16 años, Aarón salió un momento, oiga atentamente la instrucción, el arroz chaufa lleva guión, el transporte aéreo es rápido, Juan se rió del río que dibujé, los niños huían de aquellos. A ver, vamos trabajándolo cada uno de manera independiente, lo puede trabajar en una hojita y luego lo compartimos, ¿sí?
Ya, entonces tenemos acá 8 ejercicios y cada estudiante va a tomar uno para irnos explicando, ¿no? La A ver qué alumno nos explica qué secuencias vocálicas tiene este ejemplo. Esto ahora sí. Pía es hiato. Ya, tenemos un hiato acentual, ¿no? Sí. Y pita también es un hiato. ¿Y ese hiato qué tipo de hiato es? Es hiato. Tenemos dos tipos de hiatos, ¿no? El Ah, simple. hiato, el que se repite, hiato simple. Sí, simple, ¿no? Muy bien. Ya, ahora muy bien. Entonces, en A tenemos dos hiatos, ¿no? El primero, hiato acentual, en pía, el cual recae en el acento en la sílaba cerrada, en la vocal cerrada. Y en pita, dos vocales cerradas iguales, ¿no? Muy bien. B. A ver qué alumno me da la explicación para el caso B. Raúl sería hiato acentual y 16 diptongo. Muy bien. Raúl, tendríamos ahí en Raúl un hiato acentual, muy bien. Y en 16 un diptongo, E-I, ¿no? Este es un diptongo descendente, ¿no? De vocal abierta a vocal cerrada. Muy bien. Perfecto. A ver, C, ¿qué estudiante? Todos, chicos, otro estudiante, a ver. Tener un hiato y salió el diptongo. Hiato, diptongo. Ya, entonces la primera, hiato, un hiato simple, dos vocales abiertas, y o diptongo, ¿no? Muy bien. Ahora, D. En D, oiga atentamente la instrucción. A ver, otro estudiante. Oiga atentamente la instrucción. ¿Qué vemos ahí? ¿No hay ni un voluntario? La C, Aarón es hiato. Hiato simple. Estamos en la D. Ah, la D me confundí, perdón. Oiga es diptongo. Ya. Y instrucción es diptongo también. Otro diptongo, ¿no? Entonces tenemos dos diptongos. Oiga, oí, y en instrucción, y o. Muy bien. E. Chaufa es diptongo. Ya, en chaufa diptongo. Kion también es diptongo.
Y ya, perfecto. Y ahí también tenemos otro diptongo. Muy bien. Entonces vamos participando todos, por favor. Atentos. A ver, otro alumno con F. Hiato simple en aéreo. En aéreo hay dos hiatos. Ya. 2 hiatos en aéreo, ¿no? AE y EO. Muy bien. G. El primero es río. Sería Ya. diptongo. Ya. Y en río, hiato central. Entonces tenemos, miren, la misma forma aparentemente, ¿no? Una es río, diptongo, y la otra es río, hiato acentual. Y Juan finalmente, también sería diptongo. Juan, muy bien, Diptongo. perfecto, Juan, ¿no? UA, sí. Y finalmente tendríamos H. En H, ¿qué observamos? Diptongo. Ya, diptongo. Diptongo. Sí, sí. Hiato acentual también. Y también hiato acentual, ¿no? ¿Dónde están esas dos, dos encuentros, dos fenómenos vocálicos? En la misma palabra, ¿no? En la misma palabra. Muy bien. Entonces, muy bien, jóvenes. Vamos a seguir practicando. Vamos a ver ahora los ejercicios. No sé si tienen una duda sobre las diapositivas. ¿Quieren ver alguna diapositiva en especial? Sí, por favor, ¿podría regresar a la de hiato? Regresamos todo esto. Ya hemos visto los fonemas No te suprasegmentales. digo. Triptongo. Ya, vamos ahí. Luego tenemos el acento, el tono y la entonación, ¿no? Hemos visto ejercicios tanto solamente en la que se cumple la función distintiva de acento, en los que se cumple la función distintiva de acento y tono también. Luego vemos la sílaba. Tenemos el nivel palabra, el nivel silábico y el nivel segmental, ¿no? Es el nivel segmental cuando estamos hablando de los fonemas. Aquí el silabeo, las reglas que me indican cómo silabiar, que es sumamente importante para el silabeo. No sé si ustedes recuerdan cuando silabiaban y eran escolares, ¿no? Y todavía vemos a los niños que dan así como palmaditas, ¿no? Pero esas palmaditas a veces también nos pueden confundir porque caemos en la forma en la que nos expresamos oralmente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la pronunciación de la palabra petróleo, óleo, por una cuestión de ahorro lingüístico, muchas veces ya no se pronuncia petróleo ni óleo, sino petróleo y óleo. Y si lo hacemos de esa manera, teniendo en cuenta este dialecto, que cómo lo pronunciamos, podemos caer en error, ¿no? A la hora de la normativa, ¿no? Porque ahí tenemos petróleo, vocal E, O, por lo tanto se separan, ¿no? Entonces, estas reglas nos llevan a tomar un criterio para poder segmentar. Luego, las secuencias vocálicas, el diptongo, el triptongo y el hiato. El diptongo ya lo hemos dicho, vocal cerrada más abierta, abierta más cerrada o cerradas distintas, ¿no? UI o IU. Aquí está el triptongo, lo que me preguntaba, solo tiene una combinación de cerrada, abierta, más cerrada, pero aquí hay una característica. Si ustedes notan ahí la mayúscula y la minúscula, ¿no? ¿Por qué en mayúscula? Porque esa es la tónica. Siempre la vocal abierta debe ser la vocal tónica y las cerradas son las vocales que no reciben esa mayor fuerza de voz, ¿no? Esa recae en la vocal tónica A.
tiene que haber dos. Ya hemos visto este ejercicio. Y en ese ejercicio hemos visto algunas cosas que de pronto nos podían producir cierta duda, ¿no? Pero ¿cómo va a ser exalcalde así? Claro, pero aquí no estamos hablando de sentido, significado, sino de una segmentación ortográfica teniendo en cuenta las reglas. Entonces la X entre vocales con la segunda vocal. Eso no está perdonado para nada, ¿no? Luego el hiato simple, el hiato acentual. Los ejercicios. Profesora, una pregunta. Sí, dime. En el caso del diptongo iu y ui, Sí. ¿sí la veo? No, por ejemplo, en la palabra cuídalo, ¿cierto? Ujú. Cuídalo, vamos a tildar. Justamente la tilde va a recaer en esa sílaba, ¿sí? Ah, ¿Y en qué vocal va a ser tildada cuando escribimos cuídalo? la i. No, Sí, perdón. ya. Entonces, pero decimos, ¿qué tenemos ahí? Dos cerradas. Ujú. Y por lo tanto, dos cerradas siempre van a ir en una misma sílaba, si las Por más que cerradas son tenga, distintas. por más que tenga la vírgula. Exacto, ¿no? Y en cambio, qué diferente es cuando decimos, por ejemplo, Bahía, ¿no? Bahía, leía. Ahí sí, pues ahí, bueno, disculpa porque ahí ya estoy hablando de otras cosas, ¿no? Claro, de una vocal abierta más una cerrada, ahí sí la tilde implica que separo, pero si tú te das cuenta, separo porque una es abierta y la otra cerrada, al tener tilde, tiene tanta fuerza que ya, digamos que se iguala a una abierta, entonces se separan, no pueden ir juntas. Pero si dos cerradas están juntas y una recibe la tilde, no ocurre lo mismo, ¿no? Una sigue siendo cerrada y la otra una cerrada con mayor fuerza y siempre van en una misma sílaba, ¿sí? Ok, gracias. Sí, no sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta. Y aquí también les pido, por favor, cuando tenemos los ejercicios, aquí felizmente no hemos tenido ese inconveniente ahora, creo que está cada vez más claro para todos, cuando tenemos esa U que es parte del dígrafo, ¿no? Tanto en Q de queso, en la G, en guerra, ¿no? En esos casos no la podemos contar, pero a veces ocurre que cuando leemos el examen perdemos un poco el leer, ¿no? Y solamente vemos. Y al ver vemos letras y entonces vengo la U al lado de una E, diptongo. No, yo debo leer, ¿sí? Pero cuando leo me doy cuenta pues que esa U no tiene ninguna pronunciación, por lo tanto no estoy hablando de ningún sonido vocal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un poco las preguntas, ¿no? Vamos a dejar de compartir ahí. Y vamos a ver las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos de la separata para compartir hoy? Vamos a ver acá. Bien, ahí tenemos las preguntas. Tenemos la pregunta 3. Considerando que el acento y el tono constituyen fonemas suprasegmentales en la lengua española, marquen la alternativa que contiene oraciones en donde se presentan estos fonemas precisamente. Aquí me piden ambos, ¿no?
Y luego tenemos alternativas 1 y 3, 3 y 4, 2 y 4, 2 y 3. Entonces, léanlo con calma para luego recién poder ver. Aquí estamos viendo ese caso de acento y tono. Y aquí ya no me piden una alternativa, una oración, sino dos, ¿no? En la que se cumpla esa función distintiva del acento y el tono. Tubos ahí abajo. Muy bien, ¿quién tiene la respuesta ya? La semis. A ver, la C. ¿Hay alguien que tenga otra alternativa? La demis. La D. Ambas me han preguntado, entonces eso me deja pensando si están bien seguras o no de lo que me están diciendo. A ver, ¿qué tiene de similar la C y la D? Dos, comparten dos, ¿no? Pero, ya. Entonces vamos a ver, vamos a analizar ese ejemplo. ¿Sí? Ya. A ver, la 2. ¿Por qué la 2? A ver, ¿quién de las dos alumnas o quién quiere darle la explicación? ¿Por qué la número 2? Porque dice, le diagnosticó migraña crónica. Porque diagnóstico también puede ser diagnóstico, como no sé, güey. Ya, diagnosticó, ¿no? Puede ser diagnóstico. Muy bien. Al cambiar la posición del acento, la palabra se convierte en otra con significado distinto, ¿no? Ya, ahí ese es uno. Sería el acento. ¿Y el tono? Sí, le quitamos los signos de interrogación. Muy bien, ahí con los signos el tono final es ascendente, pero al quitarle los signos, le diagnosticó migraña crónica, se convierte en ascendente porque es una enunciativa. Muy bien, por esa razón es 2, pero tanto C como D comparten 2. A ver, ¿quién quiere argumentar a favor de 4 o de 3, no? Ay, yo creo que está bien. Yo creo que es la C. Porque el ejercicio puede ser ejercicio
Y puede ser lo mismo con puntos. Ese ejercicio con puntos sin planchas. Ya, muy bien. Entonces me dices que los ejercito con pesas y planchas. Ejercito puede ser ejercitó, muy bien. Al cambiar la posición de penúltimo lugar al último lugar pasa a ser otra palabra con otro significado. Y le puedo colocar los signos de interrogación para que pase a tener una entonación ascendente. Cuando en esta oración 4 los ejercito con pesas y planchas tienen una entonación descendente, ¿cierto? Por esas razones sería la C. Y hemos descartado en todo caso la 3 o no, o también está bien. La 3, miren qué palabra tiene ahí que no podría, por la cual no podría ser, ¿no? Primero, sí. ¿Cómo? Disculpa. No escuché. Y entonces nos quedamos con la C y vemos las otras alternativas. Terminó al fin el verano en Lima. Yo lo puedo preguntar, no, porque no. Si, yo digo, ¿terminó al fin el verano en Lima? Pregunto. Mira, sí, terminó. No terminó, ¿cierto? 1. Y aquí la 3, ¿a dónde llevaron el oxímetro? Tiene el pronominal. Ese pronominal hace que la oración sea interrogativa, pero parcial. Y acá, ¿a dónde lo llevaron? Diremos que lo llevaron a un lugar, pero no puede ser sí o no. Entonces, aquí la entonación es descendente. Si le quitamos los signos, sigue siendo descendente. No hay función distintiva. Sí, entonces nos quedamos con la alternativa C. Nos vamos a la C. Sí. ¿Me explica por qué la 1 no puede ser? Sí, la 1 podría ser, pero la 1 y la 3 no. Ok, pero la 1 sí es cierto. La 1 sí, porque yo le puedo cambiar de término por término. Y puedo hacer la pregunta, ¿no? Terminó al fin el verano en Lima y me dirán, no me van a decir cuándo, sino me van a decir sí o me van a decir no. Pero solo la 1, pero la 3 no. Y no hay 1 con 4 ni 1 con 2, ¿no? Por esa razón, ¿sí? Pero la 3 no puede ser, y sí, eso. Bien, entonces sí quedó claro, ¿verdad? Entonces nos vamos a la pregunta, sí, a la pregunta 5. La pregunta 5, a ver, lean ustedes, por favor, desarrollen. Es la B. Es la B, me dice. A ver, es la B. En el español es posible diferenciar tipos de enunciados mediante el movimiento inflexional final de oración. Considerando ello, correlaciones las oraciones según la clase de tono final que presentan. 1, qué suerte tienes, Rodrigo. 2, los últimos en llegar creo que. Y 3, ya se han vacunado en Piura. Al relacionar me dicen que es B. 1 con C, qué suerte tienes, Rodrigo, descendente. Todas las oraciones, recuerden, enunciativas, exclamativas, de negación, directas, oraciones interrogativas, directas parciales, indirectas, tienen una entonación descendente. La siguiente 2, los últimos en llegar creo que la oración ha sido interrumpida, ¿no? Por lo tanto, tiene una entonación horizontal.
Y la siguiente, ¿ya se han vacunado en Piura? Pregunto, ¿ya se han vacunado en Piura? Sí o no es la respuesta. Entonación ascendente. Entonces B decía 1C, 2B y 3A. Correcto. B. ¿Sí? Vamos a la pregunta 8. Determine las palabras que presentan correcto sílabeo ortográfico y luego marque la alternativa adecuada. Revisen bien. Ya tenemos la 8. A ver cuál es la respuesta. Determinen las palabras que presentan correcto sílabeo ortográfico y luego marquen la alternativa correcta. Tienen alhambra, subempleado, exhumación. No se centren en qué significa la palabra, no, céntrense en las normas, en las reglas, ¿no? Esas reglas que nos indican qué ocurre cuando una consonante está entre dos vocales, qué ocurre cuando la palabra presenta H. La H es una consonante que debo contar para colocarla si está entre dos vocales, vaya con la segunda vocal,
o no. ¿Qué ocurre cuando hay encuentro de vocales abiertas? ¿Qué pasa cuando hay vocales cerradas? ¿Qué cuando se encuentra una I con una U con una I? Entonces acá vamos a ir analizando cada uno de los casos, ¿no? 1, Alhambra, ¿está correctamente segmentado o no? Alhambra. A, la L entre dos vocales con la siguiente vocal y la secuencia consonántica, ¿no? Hay secuencias consonánticas del castellano que no se pueden romper. Yo, si tengo una B con una R, no puedo separarlas, ¿no? Porque son dos consonantes. No. Siempre van a ir juntas, ¿no? Son secuencias consonánticas, como la C, L, P, R. Entonces, ¿es correcta la segmentación de Alhambra? Sí. Ahora pasamos a la palabra subempleado. ¿Está correctamente segmentado? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? ¿Qué ocurre ahí? Tengo la B entre dos vocales, ¿no? Si tengo la B entre dos vocales, ¿qué pasa? Subem debería ser. Muy bien, forma sílaba con la vocal siguiente, ¿no? Su sería una y la otra sería bem. Muy bien. En exhumación, ¿es correcto? Sí, está correcto. ¿Sí? No, perdón, no. Está mal. Mal, ¿no? Porque la X entre dos La X. vocales forma sílaba con la siguiente. Entonces ya, descartado uno, todas las que tienen uno no podrían ser. No puede ser ni A ni puede ser D, solamente puede ser B o C, ¿no? Nos vamos a la 2. Exhibiríais impíos instruidos. La 2 está bien. La 2 es correcta, la X entre dos vocales, muy bien, hay hiato acentual, perfecto, la 2 es correcta. Nos vamos a la 3. Está mal, mi recontra mal. Ah, recontra mal, muy bien. ¿Qué es lo que está mal aquí? Porque la U y la I son inseparables, pues, en el diptongo. Perfecto, ¿no? Y qué bueno ahí. Esa UI, aunque tenga tilde, siempre va a ir al lado de la U. Muy bien, jesuítico, ¿no? Luego, en rehuían, ¿qué pasaba? ¿Está bien? Está mal también. También está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Cómo debe ser? Rehuí. Rehuí. Ya. Entonces también ahí vemos que es incorrecto, ¿no? Y luego finalmente, esa es una palabra que ya habían preguntado y también lo habíamos visto, ¿no? Exhibiésemos, ¿es correcto o esa no es correcta? Es así, ¿no? Bien, entonces se supone que la 4 está correcta, ¿no? Pedigüeña, la U lleva diéresis, ¿por qué? Porque esa U se pronuncia y es necesario que lleve diéresis porque si no sería pedigueña, ¿no? Después tenemos subconsciente, bien, y
cohibido, cohibido, o y junto, diptongo. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era nuestra clave aquí? Entonces nuestra clave es la B, ¿cierto? La B. Y vamos a continuar con la pregunta 9. Lea los enunciados. ¿No? Determine si son verdaderos o falsos, B, V o falsos F y marque la alternativa correcta. Y cada uno a trabajar. Muy bien, entonces ya tenemos la pregunta 9. Lea los enunciados, determine si son verdaderos o falsos. Vamos a la 1, ¿no? Las vocales cerradas y U constituyen a veces hiato simple. Las vocales cerradas y U constituyen a veces hiato simple. Ahí se ve en ese caso que hemos visto, ¿no? Que nos ha estado preguntando alguno de sus compañeros. ¿Verdadero o falso? ¿Puede ser hiato simple o simple va a ser diptongo? ¿Qué hemos dicho de las vocales cerradas y U? Cuando hay ese encuentro. Siempre son diptongos. Siempre van a aparecer dentro de un diptongo, nunca se van a separar. Entonces diremos que este enunciado es falso, ¿sí? Ahora, en los términos semihúmedo y huiríais se observa diptongos y hiato. En semihúmedo, ¿qué tenemos? Diptongo. Diptongo y U, ¿cierto? Y en huiríais, Hiato acentuado. muy bien, diptongo y diptongo. hiato. Diptongo y hiato, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es verdadero. En la 3, la vocal abierta puede presentar acento ortográfico en el diptongo.
¿Qué dicen? ¿Qué triptongos tenemos? A ver, mencionen algunos triptongos. Tenemos Paraguay, hay un triptongo, ¿no? Miau, este sonido onomatopeico también presenta un triptongo. Bueno, Otro. Buey también, ¿no? Ahora, de repente, en los ejemplos que hemos dado, ¿se puede ver eso o no? De repente tendríamos que pensar en algunos otros ejemplos, o no hay la posibilidad. La vocal abierta puede presentar acento ortográfico en el triptongo. sí puede presentar porque siempre va a tener mayor fuerza. Claro, ¿no? ¿Podemos ver algún ejemplo? Apreciáis. Muy bien, apreciáis, averigüéis, ¿no? Muy bien, sí puede. Pero si nos dijese en la alternativa, la vocal cerrada puede llevar, ¿cuál es esa? La vocal cerrada puede presentar acento. Ahí no, En pues el triptongo. lo convierte en hiato. Perfecto, nunca, ¿no? Muy bien, 4. Entonces pasamos, eso es verdadero. Entonces nos vamos a 4. El acento en boina está en la vocal cerrada y en interín en la sílaba rin. ¿Cierto o no? Bueno, va en la O. ¿Ya? ¿Y esa sería la vocal cerrada? No. No. Y en interín en la sílaba rin. Eso sí, ¿no? Ya, ahora, en este enunciado completo, ¿es cierto o es falso? Falso. Por lógica. Falso. Esta es una de las preguntas que diríamos, ¿qué nivel tiene? ¿Sería un nivel intermedio, un nivel fácil, un nivel difícil? ¿Cómo la ven? Básico, ¿eh? Básico intermedio. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque bastaría con que yo sepa la primera y no hay, miren en las alternativas, la única que tiene falso al inicio es esta, ¿no es cierto? Y todas las demás ya, pues si ninguna de estas tiene falso y yo ya sé que la primera es falso, pero definitivamente ya ni leo todas las otras quizás, ¿no? Es la D, ¿cierto? Pero normalmente sería un nivel muy sencillo, no muy fácil, ¿no? Porque solamente basta con identificar la número 1, que no es fácil, no es tan fácil la número 1, ¿no? Pero si yo ya identifiqué esa, todas las demás son fáciles, ¿ya? Muy bien, chicos.